Hoy vuelve Mónica Moro a Inusual y no es para hablar de empresas, ni de estrategia, ni de sostenibilidad corporativa. ¿O sí? Todo se iniciará con un viaje a Senegal en 2018 que abre una pregunta y que esa pregunta se convierte en acción. Así empieza Camina Senegal, un proyecto que se inicia cosiendo arpilleras bajo un árbol y que hoy conecta mujeres, culturas y realidades separadas por miles de kilómetros, pero unidas por un mismo sentir. Esto no va de ayudar, esto va de caminar juntos, va de liderar en pequeño y sembrar para que el impacto crezca y perdure desde la honestidad, la autenticidad, sin egos y con la mirada siempre puesta en las personas. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te invito a que te prepares porque esta conversación cambiará sin duda tu manera de liderar. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bueno, Mónica, bienvenida por segunda vez. Sí. La primera nos quedamos cortas, esto ya lo sabíamos, porque, Mónica siempre se presenta con que tiene una cara A y una cara B. Lleva más de 20 años trabajando en la misma farmacéutica, pero además tiene una fundación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Para mí, Mónica, la cara A y la cara B es tu misma cara, tanto en un sitio como en el otro, porque al final es tu liderazgo más comunitario, tu liderazgo más social. Para recoger un poco la otra entrevista, en la farmacéutica lideras el departamento de comunicación y sostenibilidad. Y eso, pues, evidentemente, también se ve reflejado, digamos que en tu vida más personal. Entonces, hoy no te voy a pedir que te presentes desde el ser, porque quien te quiera conocer, que se mire la otra entrevista, que no tiene pérdida. Eso. Y así ya entramos directamente al tema. Tienes una fundación que se llama Camina Senegal. Una asociación. Vale, una asociación que se llama Camina Senegal. Me he apuntado desde el 2018 que viajas y Más finalmente coge forma y digamos que se formaliza en 2020. Exacto. ¿Vale? Explícanos este primer viaje a Senegal y comparte con nosotros qué crees tú que es lo que impulsa a que te muevas a la acción y lleves a cabo esta asociación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por ser repetidora. A veces, ¿no? Lo de repetidor siempre suena mal, pero en esta ocasión Aquí es muy bueno. Es Y muy bueno, ¿no? muy pocos han repetido, que todos se lo merecen, ¿eh? Porque la verdad es que tenéis unas vidas que es para compartir mucho e inspirar, pero bueno, pocas veces repetimos. Exacto. Entonces, lo de ser repetidora hoy es una buena cosa. Y me preguntas, ¿no? Camina Senegal 2018, ¿qué pasa? Bueno, mira, yo en 2018 tenía bastante claro que quería hacer un viaje a la África subsahariana, sobre todo por mis hijos. Mis hijos en aquel momento tenían 16 y 21, 15 y 21, perdón, si no me acuerdo mal, y creía que era el momento que tenían que pisar esa África, quizás la África más auténtica. Y bueno, un día estaba yo en un evento, compartiendo evento con una buena amiga que tiene una agencia de viajes, y le lancé una pregunta que en aquel momento me pareció insignificante. Oye, tú que tienes una agencia de viajes, también una agencia de viajes súper responsable y que me gusta mucho, si yo te dijera qué país de África es la puerta de entrada a esa África subsahariana, para dos chavales, ¿no? Jóvenes, jóvenes en aquel momento y ahora, ¿qué país me dirías? Yo me quedé un poco alucinada porque ella no dudó y de su boca salió Senegal. Y yo me acuerdo que le dije, ¿Senegal? Digo, ¿estás segura? Dice, sin duda alguna, Mónica. Y la frase que siguió al Senegal fue, Senegal es un país de personas y no un país de ir a ver animales. Dice, es un país en el que la amabilidad, la manera de vivir, creo que es el mejor país para entrar en África subsahariana.
Y tal cual organizamos el viaje, un viaje familiar. Sí que es verdad que ya era un viaje diferente porque fue un viaje que no organizamos con su agencia de viajes, lejos de lo que pueda parecer, porque no me encajó lo que yo buscaba y a partir de ahí hicimos el viaje con una agencia de viaje local, senegalesa, y fue al golpe de WhatsApp durante varios meses organizando ese viaje que yo quería que fuera un viaje, sí, de paisajes, sí, de naturaleza, pero sí de conocer realmente cómo se vivía en Senegal. ¿Por Y qué, nada, Mónica? ¿Por qué? O sea, tú ya habías viajado, o sea, ¿qué te llamaba de África en general y de Senegal en particular por tu amiga? Pero, ¿por qué? mira, yo cuando me casé era el año 93 y por cuestiones tan poco buscadas, el viaje, digamos, de la boda, ¿no? De novios era a Egipto, hubieron problemas políticos en el país, atentados, y de golpe y porrazo tuvimos que cambiar y nos fuimos de viaje a Kenia. El viaje del 93 en Kenia a mí personalmente me produjo cierta insatisfacción. Era un viaje absolutamente colonial que rememoraba la época más colonial de los países africanos y yo cada día había un crack en mi cabeza que me hacía sentirme mal. Eran maravillosos los loches a los que íbamos, pero no hacía falta que hubiera una mujer vestida cual criada de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, haciéndome crepes en un maravilloso jardín. No me hacía falta ir a dar una vuelta en barca con unos chicos vestidos de marineritos, no sé de qué Ya, época. ya. No me hacía falta no pisar un mercado, no mezclarme con la gente y vivir, como digo yo, encima de una furgoneta de lodge en lodge y como mucho pues ver animales. Eso a mí me tenía rota la cabeza desde el año 93, ¿no? Quise volver a Sierra Leona cuando estudiaba medicina, pero por problemas políticos tampoco se pudo volver. Por tanto, también era para mí una asignatura pendiente el alejarme de un circuito turístico de lujo y ir a buscar un viaje auténtico. Y ese fue mi objetivo desde el primer momento. Claro, y buscar, digamos, la manera de mostrarle a tus hijos otras maneras de vivir. Eso era, digamos, el punto más importante. O sea, yo siempre he dicho que no tienes que ir de viaje para ir a buscar situaciones peores que las tuyas, no tienes que ir a buscar miseria, ni pobreza, ni El turismo de pena. la pobreza. Exacto, ¿no? Eso de voy a hacer que la pobreza se vuelva romántica y Ujú. voy a buscar todas aquellas fotos que más toquen la Sí, fibra, no sé qué fibra, porque a mí ya no me toca ninguna fibra. Yo lo que quería con ellos era que se acercasen. Y es lo que sigo buscando, ¿eh? Todos 7 años después, 8 años después. O sea, que ellos se acercasen sin juzgar, sin miedo, porque a veces también es cuestión de miedo, ¿eh? y Sin sin juzgar. ego. Sí, sin miedo y sin creerse en ninguna posición, ni al lado, ni arriba, ni abajo, sino solamente acercarse, compartir, aprender y a partir de ahí a la vuelta que ellos reflexionasen un poco sobre ese viaje. Vale, ¿y Y qué eso pasó a es la lo que vuelta? busqué y busco. O ¿Y qué sea, pasó? bueno, pues nada, que fuimos de viaje, que el viaje realmente fue un viaje muy bonito, estuvo bien, hubieron sus cosas, bueno, en países, digamos, que tienen un turismo incipiente, con unas infraestructuras en aquel momento frágiles, pero bueno, el viaje fue muy bien y nada, volvimos a España, cada uno, ¿no? Empezó a reflexionar un poco y mi hija y yo nos dimos cuenta, ¿no? De una manera un poco fortuita que no habíamos hablado casi con ninguna mujer. O sea, las mujeres en ese viaje y cuando empezabas aquello a pensar un poco, te dabas cuenta que las veías trabajando, ¿vale? Como decimos en nuestra exposición de arpilleras, de sol a luna.
Ujú. Trabajar, trabajar, trabajar. En Wolof, liguey, liguey, liguey. Y así estaban. Trabajaban en el campo, trabajaban en los mercados, las veíamos de refilón, ¿no? Lavando ropa, tendiendo, cuidando niños, pero realmente no pudimos estar con ellas. Y eso pues también nos generó Otra una deuda, ansiedad, ¿no? Una ansiedad y una deuda. Y eso otra fue deuda. lo que nos impulsó, ¿no? A Marina y a mí a volver, pues, 8 meses después. 8 meses después, tan solo. Sí, porque piensa que nosotros estuvimos allí en julio-agosto del 2018 y volvíamos en abril del Vamos, 19. o sea, que ibais con el propósito calentito, calentito y muy claro. Absolutamente, o sea, era como una necesidad y ahí fue cuando se nos sumaron 3 mujeres más a ese segundo viaje, un segundo viaje loco. Yo creo que las cosas al final empiezan con un punto de locura. Entonces fue un segundo viaje loco de 5 mujeres, Solo mujeres. solo mujeres. Yo ahí ya volvía con la idea de coser arpilleras con 2 grupos de mujeres que no conocía, con puntos de contacto curiosos, ¿vale? El primer punto de contacto, pues un chico en aquel momento de 18 años que nos había acompañado a subir a una montaña para ver una etnia minoritaria, que es la etnia Vedik, y que cuando estábamos subiendo, yo físicamente mal en aquel momento, me dijo, voy a ir a la universidad. Y yo eché la vista abajo y vi las casas circulares, me lo miré a él y dije, este se ha tomado algo. Digo, Más de no, no altura. puede ser, ¿no? Yo con aquella mirada, Claro. ¿no? Con aquella mirada de mujer de Barcelona y decía, Empoderadísima. tal. Y entonces él me insistió, sí, sí, y sí, sí, fue a la universidad, Abdul. Y a través de él, pues organizamos un grupo de mujeres en una de las zonas más deprimidas de Senegal, que es País Basari. Y luego yo dije, me gustaría un segundo grupo. Y dije, pues ya está, con mi amiga, bueno, con mi amiga, con aquel momento, con Marie-Louise, una mujer que yo había conocido que tenía un taller de costura en la Casa Mans y que había pasado yo por allí, hola, hola, qué tal, estás cosiendo, mira, yo hago arpilleras y me dio telas, retales de telas. Y con ella, pues, generamos este segundo grupo. Y el motivo de volver estas 5 mujeres fue ver si la técnica de las arpilleras nos podía servir como elemento vehicular para 2 cosas, para compartir y para explicar. Y así empezó todo. Mónica, cuando volvéis en ese viaje las 5 mujeres, ¿lleváis claro ya que de alguna manera esto iba a tener otro alcance, que ibais a montar un grupo No. intercultural? ¿Os surge de este contacto con las mujeres locales? A ver, yo realmente cuando llega el momento, cuando ya estamos en la furgoneta camino del pueblo de Ibel, teóricamente para hacer un primer taller de arpilleras, y yo creía que con 12 mujeres, yo tengo un momento de poner la cabeza en blanco y decir, ¿y si no hay nadie? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo he liado aquí a 4 mujeres que vienen desde España, ¿vale? A hacer un taller de arpilleras al sur de Senegal, frontera con Mali y Guinea, y Ujú. si ahora no hay ninguna, ¿qué les voy a decir? Entonces yo ahí entro en una crisis que ¿no? Envay, Aruna y Abdul son las 3 personas con las que yo inicio todo esto, y Envay me dice, ¿te pasa algo? ¿Te encuentras mal? Digo, ¿por qué? Dice, tú nunca estás tan callada. Y yo pensaba, ¿cómo le voy a decir a este que estoy pensando? Y si no hay nadie, ¿qué explico? Bueno, evidentemente, en contra de lo que yo, ¿no? En ese momento me entra el pánico escénico, nos encontramos con 33 mujeres. Por tanto, el pánico me vino por el otro lado. ¿Qué voy a hacer con tantas? Pero tengo que decir que esa primera sensación de yo no hablo, en ese caso, ni Wolof ni Pular, que es la lengua suya de su etnia, porque ellas, este grupo es de la etnia de los Peules y hablan Pular, a pesar de que también hablan Wolof.
casi ninguna hablaba francés. Bueno, yo allí con el francés, con Abdul que me ayuda, con todos los maridos puestos en una valla mirándome diciendo qué vienen a hacer estas aquí. Más mujeres. Más mujeres que tan mujeres, bueno, allí debajo de un árbol que es un caisedra, que es el árbol de la fertilidad en Senegal, que eso lo descubro yo luego, por tanto ellas sabían dónde se habían puesto. Y nada, fluyó un taller sin tener suficientes agujas, sin tener suficientes tijeras. Allí, bueno, y salieron 33 muñecas de arpillera porque se representaron cada una de ellas. Y hoy en día estas muñecas están en la arpillera a coser juntas a la sombra de un caisedra y ese es el punto de inicio. O sea, 38 mujeres juntas cosiendo, compartiendo, hablando, y todo empieza ahí. A mí me Un encanta una mes de abril. anécdota que me has explicado anteriormente en base de esta barrera de hombres, ¿no? Que se quedan viendo a ver qué venís a hacer y cuando ven que, bueno, que venís a coser, dicen, bueno, no pasa nada, vienen a coser y se van. Lo que no Exacto. intuyen es el poder que tiene esto a nivel comunitario, a nivel intercultural, porque luego ese proyecto viene a Barcelona y es como, y es que se me ponen los pelos de punta, porque no sé si podremos explicar con palabras lo que significa realmente este proyecto. Es que me emociona porque pienso, es un puente en el que conectamos dos culturas, donde conectamos realidades de mujeres Ujú. completamente diferentes, pero en el fondo Mujeres, tan comunes, mujeres. que además es una artesanía, un arte que Ujú, explica historias, donde cada ujú, mujer puede dejar testimonio de su propia historia, de su representación, ujú. que además es un canal para, mira, ahora lo explicarás, porque claro, igual no todo el mundo sabe lo que es, pero que además es un canal para educar, para cuidarnos, para empoderar y para hacer sostenible económicamente una pequeña localidad. Sí, Es que es inicialmente mucho, yo, es solo cosiendo. bueno, a mí la frase de los hombres tranquilos solo cosen, me encanta, porque además creo Yo que lo hubiese puesto de eslogan para la asociación Tranquilos, solo están cosiendo. tranquilos, solo cosen. Yo creo que eso fue lo que nos abrió todas las puertas. Realmente esa frase de ese primer día hizo que luego todas las múltiples veces que vinieron luego fuera estar en familia, no había ningún problema, nos reuníamos. Piensa que estas mujeres allí en el pueblo de Ibel viven cada una en su propia agrupación familiar, ¿no? Son como unos campamentos en los que vive la familia, ¿no? Normalmente es la familia en un modelo patriarcal total porque se agrupa alrededor de los hombres. Por tanto, en una misma agrupación pueden haber varios hermanos con sus mujeres, ¿no? Te estoy Ujú. hablando de un país que practica ampliamente la poligamia. Por tanto, estamos hablando de que yo tengo mujeres que comparten marido. Y que bueno, que ellas evidentemente pues nada, comparten vida, comparten marido, cuidan, ¿no? Cuidan los hijos de ambas o de las tres o de las cuatro, porque pueden tener hasta cuatro mujeres. El poder de las arpilleras, para también un poco explicar, nacen en Chile durante la dictadura de Pinochet y es, digamos, el elemento que utilizan las mujeres, sobre todo más humildes, que no tienen voz en ningún canal, para expresar lo que estaba ocurriendo en Chile y lo que sentían en aquel momento. Ellas empiezan cortando sacos de patatas y representando escenas, historias y sentimientos en ese trozo de arpillera, de ahí viene el nombre, con ropa de sus hijos y de sus maridos desaparecidos. Empiezan explicando no esa parte de desapariciones, torturas, pero luego ya, como la cosa, digamos que no es de un día, ni de dos, ni de un mes, ni de 2 meses,
empiezan a explicar la vida sin hombres, porque en muchas zonas de Chile solo quedan mujeres y niños. Entonces, ellas intentan llevar su vida supliendo o complementando esa parte de la vida en la que no tienen ni sus hijos varones ni sus parejas. Entonces hay arpilleras emblemáticas como la cueca sola. La cueca es un baile de Chile, y la cueca sola es porque la bailaban las mujeres solas, y cuando pasa el tiempo la bailan en parejas de 2 mujeres, porque es que no hay hombres. Ya. Entonces, recogiendo ese explicar, ese contar de las arpilleras, es cuando yo vuelvo a Senegal creyendo que, uno, puede ser un buen elemento para que ellas cuenten y expliquen, ¿no?, su vida, sus sentimientos, Que tengan pero voz. luego también puede ser una oportunidad para trabajar en su autosuficiencia económica. Así tiene un objetivo doble, ¿eh? Por un lado tiene eso de generar, llamémosle una artesanía, pero por otro lado tiene el contar sus historias. Y ahí, después de esa experiencia, ¿no?, del mes de abril de 2019, la magia, porque al final esto acaba siendo magia y acaba siendo corazón, pues esa magia con corazón hace que las arpilleras que ellas hacen cuando nosotras nos vamos, en el mes de julio llegan a Barcelona 50 arpilleras muy, muy primigenias, porque son, pero Enseña lo que tienes para que lo puedas explicar, porque así son la gente se hace la una idea. salida. Estas no son de las primeras, No, evidentemente, evidentemente. estas de aquí ya son Es al de revés, ahora, son Mónica, gíralo. actuales, ¿vale? Uy, está del revés, Sí, perdón. Oh, ahora, ahora. que no lo veo. ¿Vale? Entonces, esto es una arpillera, ¿no? Y aquí, bueno, se puede explicar, pero evidentemente se reconocen 2 mujeres moliendo en un mortero las casas, y siempre veréis que hay el sol, y en muchas hay el sol y la luna. Por lo que te decía, ¿no? Por el tema de el sol y la luna, porque trabajan de sol a luna. Esta, que ya es, ¿no?, como veis, es de la Casa Mans, tiene siempre un árbol, ¿no? Aquí es un gran árbol, un baobab seguramente, y aquí hay una mujer plantando, ¿sí? Luego tenemos el sol. Bueno, esto, digamos que son un poco lo que ellas cuentan, ¿no? A raíz de toda esta experiencia, finalmente lo que hacemos es, el año pasado, crear una exposición que se llama Enebra, que surge de este intercambio entre esos grupos de mujeres en Senegal, pero también el grupo de arpilleristas de la Fundació Ateneu Sant Roc en el barrio de Sant Roc de Badalona. Es un proyecto Badalona-Senegal, es un proyecto de sororidad femenina, es un proyecto transfronterizo, transcultural, y que lo que a mí más me gusta o me emociona es ver cómo mujeres de procedencias tan diferentes y tan distantes, porque al final hay casi 5.000 kilómetros, no es una diferencia solo de kilómetros, sino también es una diferencia de experiencias, es una diferencia de vivencias, es una experiencia de educación, de aprendizaje y de sociedad, porque no tienen nada que ver esas 2 sociedades, pues cómo realmente llegamos a trabajar juntas y sobre todo a generar oportunidad y esperanza entre los 2 grupos. Mónica, el grupo de mujeres en Senegal es consciente del movimiento que habéis generado aquí, que aquí hay otro grupo de mujeres también. Sí, sí, nos hemos conectado, ¿Y tenemos qué puede vídeos. significar? O sea, no sé, ¿qué significa para ellas? Mira, No, ¿sabes qué? porque es que Yo creo también es una que manera a de pesar de cruzar que el hoy en mundo. día, claro, o sea, para ellas, cuando empezamos las primeras veces, ¿no?, y nos conectamos y se hablaron, ¿no? Evidentemente lo que les encantaría sería un día encontrarse. Es complicado, pero bueno, digamos que eso es lo que les gusta. Es curioso porque cuando hablan de arpilleras y de lo que quieren expresar en las arpilleras, ahí desaparecen todas las barreras y todas las distancias. Son mujeres con vidas y con hechos de vida que no están tan alejados, ¿no? Porque con las mujeres de Ibel hemos sido
cosiendo cosas diferentes y cosas que no son para vender, sino que son para explicar. Y cuando se les pidió a ellas que cosieran su principal hecho de vida, hubieron dos temas que se repitieron. Uno era la familia y el otro era la maternidad. Entonces, son dos cosas que no están tan lejos y que aquí, bueno, se vio, ¿no? Ese enganche y ese explicarse, ¿no? Yo he tenido 2 hijos, mis hijos son lo primero, yo tengo una hija, tengo un hijo. Y entre eso, ¿no? Y luego ese fenómeno de ser madres, más la familia, ¿no? Yo creo que el cuidar, ¿no? Que llevamos Claro, las mujeres como impronta, ¿vale? Porque yo creo que ya no es social, sino que mayoritariamente ya es una impronta, ¿no? Ancestral. sí. Eso salta fronteras y lo salta todo. Me emociono, Mónica. Me parece, bueno, maravilloso. Quien nos esté acompañando hasta ahora pensará, ¿y esto que me estás contando, qué tiene que ver con liderazgo? Desde Inusual siempre, digamos que el origen de nuestro liderazgo es aquel que aboga por la transformación y el crecimiento social y comunitario, no solamente el del propio líder, sino desde tu liderazgo, ¿no? Hacer crecer a quienes están en tu entorno, a quienes están contigo. Yo creo que mayor ejemplo que este, ninguno. De, de- Desde la sencillez, desde la humildad, ¿no? Cómo transformar vidas de otros, sobre todo desde el respeto y la humildad, porque no solamente es transformar la vida de las mujeres en Senegal, sino también de las que están aquí y del barrio de San Roque, que tiene acceso a estas exposiciones y a estas historias de vida, con lo cual también pueden ser testigos de otras realidades, que a mí eso me parece increíble, increíble, que más allá de Internet, de las redes sociales, que veamos testimonios y realidades coherentes, mm, Ujú. con valores y con una historia detrás tan, tan potentes. Yo quiero preguntarte, Mónica, a mí me asalta la duda, ¿no? Yo que soy una persona hipermotivada, ya me conoces, hipermotivada, súper exigente, que quieres hacerlo todo a la máxima potencia. Yo me pregunto, ¿cómo tú llegas a África, a Senegal, ves todas las cosas que podrías cambiar, todo lo que podrías hacer, todas las necesidades que hay, todas las respuestas que tú podrías dar? Porque claro, yo pienso, madre mía, bueno, hablamos de, por ejemplo, maternidades, de la mortalidad bueno, en partos, en embarazos, no sé, la falta de agua, la falta de educación, y dices, ostras, es que hay tanto por hacer y me voy a reducir solo a las arpilleras, tal. No, o sea, ¿cómo no te entra la angustia vital de decir, tengo que venir aquí y salvarlos a todos? ¿Cómo lo, No, no, cómo no, eso nunca, eso nunca. O sea, yo ahí? creo que ahí es donde discrepo seguramente y voy a discrepar mucho con discursos de voy a salvar el mundo, ¿no? Voy a salvar desde mi posición de privilegio. Mira, me voy 15 días al año allí a salvajarme, entre comillas, y a volverme auténtica y voy a salvar y voy a hacer... A ver, no, yo ese discurso no lo tengo ni ahora ni una noche en plena pandemia, en el mes de julio, al sur de Senegal, con Abdul Aruna Yembay, que me pusieron por delante, vamos a coger una patera, porque esto no hay quien lo aguante. Ahí es un punto de inflexión en el que los cuatro y luego Mari Luis decidimos que teníamos que hacer algo más, que la patera no era la solución para nadie, seguramente, y que lo que teníamos que hacer era, sí, trabajar, sí, poder ser ellos mismos autosuficientes económicamente porque tienen sus responsabilidades, pero que teníamos que también aportar algo a la comunidad. Y ahí nace Camina Senegal. Camina Senegal, como su nombre indica, se llama Camina Senegal por varios motivos. El primero porque nace para caminar juntos. No nos ayudamos, no colaboramos. Todo eso puede venir, pero lo principal es caminar. O sea, hay que avanzar, hay que moverse, pero hay que moverse juntos y por eso es Camina Senegal. Eh,
realmente el origen sí que fueron las arpilleras, fue ese desarrollo femenino, ¿vale? Para que ellas pudieran ser autosuficientes económicamente, pero es verdad que cuando eres auténtico, transparente y honesto, la gente se suma, hay buena gente. Y a veces también hay que darles canales o hay que facilitarles caminos. Por eso el caminar. Entonces, a partir de aquella noche de luna llena, en uno de los peores momentos que yo recuerdo, ¿no? En plena pandemia, que no sabíamos qué pasaba con el mundo, julio del 2020, ¿eh? O sea, estábamos ahí. Decidimos fundar Camina Senegal. A partir de ahí, por pequeñas cosas, yo soy médico, pues evidentemente la salud no puede ser ajena. Y ahí sí que veo, ¿no? Veo por lo que me piden, por lo que me comentan, por lo que me comparten, si podemos colaborar o podemos ser parte de alguna solución. Y ahí sí que yo empiezo a llevar medicamentos, porque puedo llevar medicamentos como médico, pero del llevo medicamentos hemos ido pasando a una donación de una consulta de ginecología completa con ecógrafo que se ha ido a la maternidad de Lully Benteñé. Hemos seguido llevando material sanitario diverso que nos donan y que hacemos llegar al hospital de Kédougou. Y ya digamos que en ese punto intermedio entre los derechos fundamentales de las personas, nuestra querida Elisa ha estado estudiando para comadrona y el 14 de febrero, después de ser la mujer más diambar que yo conozco, porque realmente es una chica que lo ha dado todo por ser comadrona, pues se presentó al examen de Sage-Femme d'État, que sería de comadrona titulada para todo Senegal, y ella viene de la pequeñísima isla de Hit. Así que si Elisa aprueba, y si no, lo volverá a intentar, será la primera comadrona de la isla de Hit, donde viven 100 personas. Por tanto, la salud se vuelve parte. Y bueno, como al final hablas con la población, hablas con nuestros amigos hoy ya, ¿no? Con Malik en la escuela de Lully, porque llevamos unos cepillos de dientes y unas camisetas. Todo empieza con un crowdfunding de una impresora multifunción y de ahí nos vamos a poner agua corriente. Yo nunca había visto la cara de unos niños cuando ven salir agua de un grifo. Es algo brutal. Un gesto tan simple. Y luego, pues nada, conseguimos, gracias también al Abdú, trabajamos con otras asociaciones. Nosotros no hemos comprado ningún territorio en Senegal. Nada es nuestro. Todo es de la comunidad y sí que es verdad que con otras asociaciones, pues como por ejemplo con la Abdú, pusimos un aula de informática. Los chavales y las niñas del colegio vieron latir un corazón y explotar un volcán por primera vez. Eso es una puerta al mundo y sí, hace falta comer, sí, pero ya comen. Lo que hay que dar es otras herramientas, las que también ellos creen que necesitan y a partir de ahí, como decimos, caminar juntos. Hay que caminar juntos, sin juicios, sin prejuicios, sin dudas, siempre negociando, poniéndonos de acuerdo y viendo resultados, ¿no? Elisa comadrona, una reserva de agua en el colegio y ya un molino para las mujeres, el molino Aisatu, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, de momento seguimos con muchos proyectos, pero también surgen nuevas propuestas y pues nada, vamos por ahí. Yo creo que esto es muy interesante que podamos un poco como poner estructura y forma, ¿no? Porque, claro, nos dirigimos a líderes organizacionales, ¿no? De grandes empresas. A mí me gustaría que todos hiciéramos un poco el ejercicio, el esfuerzo de trasladar tu experiencia en la asociación a lo que podría ser un plan estratégico en una organización cualquiera. Es decir, tenemos siempre como la tendencia como líderes a pensar en grandes proyectos, a pensar en grandes transformaciones, ¿no? En que todo lo que hagamos tenga un grandísimo efecto. Y yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? En decir, vale,
todo esto que es tan enorme, cómo lo podemos llevar a su mínima expresión para que realmente sea viable, sostenible y efectivo, y que a partir de ahí este modelo vaya amplificando y se vaya replicando, ¿no? Y que no hace falta que sea perfecto, sino lo que hace falta es que realmente se ponga en marcha. Porque claro, vosotras empezáis con un grupo de arpilleras y esto va creando un efecto amplificador en toda la comunidad, tanto allí como aquí, donde hay gente que se va sumando. Entonces, a través de las arpilleras, pues creas un espacio informático, bueno, tocas todo el tema de la salud, porque además, cuando se reúnen este grupo de mujeres, se hablan de cosas importantes referente a la Claro. educación, a la salud, con lo cual la transformación es mayor. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de liderazgo organizacional en el que realmente nos planteemos que el reto está en lo que pensamos que puede ser una transformación muy grande y que eso a veces nos paraliza, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo voy a conseguir yo esto tan enorme? ¿Qué procesos tengo que seguir? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cuánta financiación? Que igual el reto está en lo hacemos más pequeño y empezamos desde lo mínimo para que se amplifique solo y de manera orgánica. Mira, yo sinceramente, sinceramente creo que nunca ni ahora pienso en amplificar nada. He empezado diciendo que no voy a arreglar el mundo, ni yo, ni tú, ni nadie. He seguido diciendo que yo colaboro o Camina Senegal y la gente de Camina Senegal y el que no sea de Camina Senegal, lo que sí que hacemos es que trabajamos en equipo, ¿eh? Pero en equipo son unos equipos muy orgánicos, o sea, son equipos que surgen y que al final eh, sigues dando pasos, sigues caminando y sigues dibujando camino cuando tú realmente sabes que si un día desapareces, eso tiene que seguir. O sea, lo que no podemos buscar es la eternidad. Yo no busco la eternidad, no creo en la eternidad. Es verdad que sí, que hay gente que se vuelve eterna. Yo, por Senegal, a mí lo que me gusta o lo que me hace sentir tranquila es el salam aleikum, aleikum salam de tanta gente conocida y desconocida. Y los conocidos que ya han pasado a ser amigos y como dicen Abdul, Aruna y Embay, c'est la famille, ¿no? Como diciendo, es que esto ya es familia, porque también una de las cosas que aprendes en Senegal y que te hace eso, ¿no? Ir haciendo cosas que realmente ves que las empezamos juntos, pero que luego caminan ellas y caminan pues con la gente que lo inició y con otra gente que se suma y a veces colaboramos varias asociaciones y una fundación y una persona que tiene un impulso y que pide paraguas de Camina Senegal, que yo doy paraguas de Camina Senegal a muchas cosas. Eso es lo mejor. Lo mejor es encontrarse en ese camino. Lo mejor es meter en el camino a esas personas que a veces ni piensas y de golpe por dices, "Ah, esto igual", o gente que viene a buscar el camino y el camino se va haciendo ancho. Y ahí es donde está esa parte que yo le puedes llamar liderazgo o le puedes llamar locura. Porque al final, para todo esto, hace falta estar un poco para allá. Un Porque poquito. si tú entras en los cánones sociales del liderazgo y de, ¿no? y de estructura en los que has crecido, eso es de estar muy para allá. O sea, Bueno, muy a para allá. ver, nosotros lo llamamos ser inusual. Es ser inusual y que más allá del propósito está el legado, ¿no? Y es Sí, este camino que estás y, creando. Y yo ya te digo, ¿no? Que la gente te salude, que la gente te abrace en un país en el que los abrazos no es lo habitual. Allí la gente, la mayoría son musulmanes, no se tocan mucho, por tanto los abrazos y el oír a las mujeres que te dicen Mónica Mulén, 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 Molino, 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 y que hoy en día hayan más de 100 mujeres que muelen su grano en el molino Aisatu, que tenemos a Ramata, que es la molinera. Todo eso, yo ya te digo, no me hace falta más.
Pero también he comprobado que no me hace falta más a mí ni a los viajeros y viajeras que nos acompañan una vez al año en nuestro viaje con propósito. Es vivir unas realidades como si fueras de la familia. C'est la familia. Y unas realidades que al final también te alimentan, te transforman y te hacen ver Sí. la vida cuando estás aquí de otra manera. Sí, absolutamente. Eso quizás es el legado. Para mí, el legado realmente es la vuelta. Y la vuelta no solo mía, yo ahora ya llevo años yendo y viniendo y tengo allí ya muchos anclajes que espero que me permitan quedarme allí para proyectos que tengo en el tintero, porque empezamos un proyecto de menstruación consciente en la maternidad, no tengo tiempo. Igual vuelvo a coger un fonendo. Bueno, hay muchas cosas en el aire para cuando tenga más tiempo de esta cara B, que espero sea cara A dentro de un tiempito. Pero realmente el legado es esa vuelta tras estos viajes con propósito en los que la gente agradece. Uno, el haberse acercado de manera de lo más natural a todo esto que a veces lo habían visto en documentales, ¿no? Y que no creían que fuera posible, ¿no? Esa transformación de turista viajero creo que es importante. No eres una persona turista, eres una persona viajera. Y luego es verdad que la gente cambia cosas suyas aquí, se implica en otras cuestiones, pero sobre todo tienen una profunda reflexión y hay gente que ha tenido hasta catarsis, ¿eh? Y ha cambiado su vida por un viaje. Totalmente, por una experiencia, por una experiencia. Sí. Mónica, acabamos darte las gracias otra vez y reafirmarme que no hay cara A ni cara B, que es Mónica, sin más, porque lo mismo que vives en Senegal, lo vives en tu organización y en nuestro barrio. Y no me queda nada más que emplazarte, que formes parte del Club Inusual y que te acompañamos en el camino. Muchas, muchas, muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente, quien quiera se puede acercar a Camina Senegal. Quien quiera puede vivirlo, ¿no? La experiencia de las arpilleras. Y nada, cuando volvamos a exponer en Ebra arpilleras que hacen camino, os avisamos. Muy bien, gracias Mónica, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Chao. Si lideras una organización o a un equipo de personas, te invito a que no esperes a tener un gran presupuesto o a que tengas el plan perfecto para empezar. Porque aquí, entre tú y yo, sabemos que lo que realmente necesitas es empezar. Mónica nos ha recordado hoy que el liderazgo acompaña, escucha y se mueve. El impacto no está en la grandilocuencia, sino en la coherencia. Con lo cual, la pregunta que te invito a reflexionar hoy es ¿cuándo vas a empezar? Y sobre todo, ¿junto a quién? Espero verte en un próximo episodio del podcast Inusuales. Gracias por ser y estar.